de la fe. La sanidad, yo deseo más al sanador, más que manos que me dan o alguna provisión. Yo prefiero conocer tu corazón. Te quiero amar, no por lo que me das. Tú eres más que mi necesidad. Te quiero amar, solo te quiero amar. Hoy yo soy la ofrenda que no busca recompensa. Soy el perfume que unge tus pies. Quiebro mi alabastro, mi vida derramo. ¿Qué más puedo pedir? Solo te quiero a ti. Mi mayor necesidad es que estemos juntos tú y yo, y que nuestra intimidad nadie pueda separar. Moriría si algún día me llego a alejar. Te quiero amar, no por lo que me das. Tú eres más que mi necesidad. Te quiero amar, solo te quiero amar. Hoy yo soy la ofrenda que no busca recompensa. Soy el perfume que unge tus pies. Quiebro mi alabastro, mi vida derramo. ¿Qué más puedo pedir? Solo te quiero a ti. Hoy yo soy la ofrenda que no busca recompensa. Soy el perfume que unge tus pies. Quiebro mi alabastro, mi vida derramo.
Esta debería de ser la oración de cada creyente. Solo querer a Jesús y que nosotros seamos esa ofrenda en las manos del Señor. Muy buenas en este nuevo programa de Héroes de la Fe. Hoy tenemos con nosotros a un hermano llamado Diego Esquivel. Él tiene 64 años, ahora dentro de poquito cumplirá ya los 65, está deseando ya entrar en su época de jubileo, casi casi. Él es natural de Colombia, pero lleva afincado en España 25 años, se dice pronto, 25 años. Y en estos 25 años él ha podido descubrir a su Salvador y ha podido entregarse de una manera completa a los pies del Señor. Hoy viene de la comunidad cristiana Maranata, en Algete, un pueblo de la Comunidad de Madrid. Él trabaja como mantenimiento en la congregación, todo aquello que se necesita, él siempre está dispuesto, porque como vamos a descubrir, tiene un corazón que sirve y que está entregado a la obra del Señor. Muy buenas, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Bueno, excelentemente. ¿he dicho bien el currículum o me he quedado sin algo? Lo has dicho completamente. Vale, vale, bueno, y además estás estudiando en el Instituto Bíblico, ya eres alumno de tercero, estás ahí ya terminando. Bueno, ahí trabajando, esforzándote. sí, esforzándome, Muy sí, bien. efectivamente, formarse es necesario. Bueno, queremos conocerte, Diego. Te conocemos como alumno, te conocemos como hermano en la fe, pero queremos dar un paso más. Queremos conocerte de una manera mucho más profunda. Cuéntanos, ahora que nadie nos está escuchando, cuéntanos. ¿Tú cómo te describes como persona? Bueno, yo me describo como un ser nuevo, como un hombre con un carnet de identidad nuevo. Amén. En Colombia se utiliza la cédula y la cédula es para identificarse por cualquier cosa, Sí. pero tengo un nuevo carnet de identidad. Amén. Y es el ser hijo de Dios. Amén. Así que sí. ¿Y tengo tú un como nuevo persona eres una persona trabajadora, risueña, alegre, enfadica? ¿Cómo eres tú? Si no, hay que preguntarle a tu esposa, ¿eh? De alguna manera tenemos que descubrir a ese Diego. Bueno, Dios me ha tratado y ahora soy menos defraudador que antes. Ah, Antes defraudaba, ahora defraudo menos. entonces ya tienes una característica ahí, eres honesto. Porque dices las cosas con verdad. Efectivamente. Eso ha sido parte de la transformación que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en mí. Que muchos de los defectos pueden seguir teniendo latencia, pueden seguir estando vivos, pero Dios ha ido poco a poco indicándome, por ahí no es, por ahí no es. Y eso lo vivo todos los días. Te ha ido moldeando. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos a remontarnos 64 años en la historia hacia atrás. Volvemos a la televisión en blanco y negro. ¿Qué pasó allí en Colombia? Cuéntanos, tu familia, tus hermanos, ¿cómo era el contexto en el que tú te criaste? Bueno, mi niñez, yo diría que fue una niñez rara. ¿Sí? Fue una niñez que éramos muy humildes, éramos muy pobres, teníamos amigos, tengo 2 hermanos. Mis padres estaban vivos, mi padre era un ferviente de la congregación católica, mantenía allí, pero era un padre ausente, no hablaba mucho con él. Y nuestra casa estaba en el perímetro de uno del pueblo de Colombia y colindaban con casas de lenocinio. Era una cosa muy simpática, porque en esas personas, esas féminas, salían a solearse al patio y yo tenía mi propio Catalejo. mi propio sitio, había hecho un agujero en la tapia Sí, y entonces tenía mi propio cine porno. ya. Y de eso me causó una cantidad de problemas que con el tiempo pude entender. Claro. Dios me mostró, eso es un error. Con eso descontextualicé la figura de la mujer. Claro. Eso me trajo muchos problemas, pero pues Dios me ha redimido. Bueno, gloria al Señor, gloria al Señor. Y cuéntanos, ¿tuviste algún tipo de instrucción cristiana? Porque tu padre era ferviente religioso católico, sí, pero católico. ¿teníais enseñanzas con valores cristianos o simplemente era una fachada? Era una fachada. Sin embargo, lo que se conoce en España como un capillita, una persona que tiene
una apariencia de capilla, de iglesia, pero realmente su vida no es iglesia de Cristo. No era una persona confiable, no era un padre ejemplar, está muerto. No había una relación buena con nosotros, era maltratador, era ausente, tenía todos los defectos. Y diría yo que si me dices que era religioso, de pronto sí era religioso, porque ¿Sí? la primera mujer de la que me enamoré muy joven, tenía la misma cara que tienen las vírgenes. Las vírgenes tienen una cara melancólica, triste, con pelo largo. Sí. Y ahora que me he puesto a analizar, esa chica tenía esas Esa facciones, fisonomía. esa fisonomía, entonces esa tiene que ser buena. Claro. Tenía Y que ser virgen. tenía que ser virgen y me parecía que era lo mejor que me podía pasar. Y yo creo que seguí siendo religioso cuando vine aquí a España, porque Tú llegaste en el año 2000 a España. yo llegué en el año 2000. Y llegó un momento en que dije, yo necesito tener una esposa para poder ir a hacer la compra con ella. Es decir, tenía unos ideales de tener una familia. Pero siendo religioso, me iba a las iglesias evangélicas a buscar novia. ¿De verdad? De verdad. Madre mía. Me iba, según la ruta del metro, me bajaba a una iglesia evangélica y decía yo, entraba y tenía la osadía de decir, Dios, esa del coro, esa me gusta, esa, ¿por qué no me la das? Claro. Esa me parece fenomenal. Es decir, que tú no ibas a evangelizar, tú ibas a evanligar. Iba a evangelizar, efectivamente. Y tanto cansé al Señor que al final me concedió una esposa con la que estoy casado. Y me la concedió de la manera más espectacular. Pero no eras cristiano. No era cristiano, Simpatizante. simpatizante, porque yo iba a las iglesias evangélicas y decía, alguna vez pasé por alguna iglesia y veía una cantidad de niños chiquiticos de brazos aplaudiendo y decía yo, ¿qué nivel de adoctrinamiento tienen estos críos que los hacen aplaudir? Y entré, y cuando entré me dijeron, dame tu nombre, dame tu número, porque queremos que participes en esta. Yo salí corriendo. Claro. Y me fui metiendo en ese ambiente, en iglesias, y veía que las cosas iban bien, que se oraba, se cantaba, pero no estaba muy comprometido, no estaba muy comprometido. El llamado, pienso yo, que ocurrió cuando llegué aquí a España, cuando estuve aquí en España. ¿Sí? Pero cuando estaba chiquitín, cuando estaba en el colegio, yo le he tenido mucho miedo a los temblores. Los temblores de tierra han sido mi perdición. Los terremotos. Los terremotos me ponen mal. Y yo recuerdo que cuando estaba a unos 16 años, 15, 16 años, había un temblor y yo salí, mis compañeros se metían debajo de los pupitres, pero yo salía al campo abierto y levantaba las manos, no tanto porque sabía que no me iba a caber nada, pero no sé, de alguna manera extraña, yo miraba hacia el cielo y recitaba que me protegiera San Emilio. San sí. Emilio era un santo que alguna vez le escuchaba, que ya me di cuenta cuando mayor, que no era un tal San Emilio, sino un tal San Emigdio, que era el que recitaba a mi padre cuando había temblores. En Colombia tiembla por todo y con todo. Sí, sí, sí. Y entonces, pues ese fue como un acercamiento. Y yo salía y me vi en medio del campo y yo, ¡hala! ¡Qué bien! Se siente bien uno aquí. La protección de Dios, Dios es como de verdad. Yeah. Y ese fue como mi primer encuentro. Ese fue mi primer encuentro. Y Dios es tan bueno Es decir, que tú te moviste mucho en el folclore religioso, es decir, en las iglesias, en escuchar, en lo que es el lenguaje religioso, pero no llegaste a conocer a Jesús sino cuando estuve aquí, cuando llegaste a España. cuando llegué a España. Antes de llegar a España, te viniste ya casado, ¿no? De Colombia, Bueno, ¿no? casado. Vuelvo otra vez a la historia de la religión. Cuando yo buscaba novia, llegué a Colombia porque mi madre estaba moribunda, estaba ya en las últimas.
Y entonces me había llevado una lista de todas las chicas que yo podía conseguir en Colombia. ¿De verdad? Me llevé una lista con las monedas, porque en ese tiempo había que meter monedas para poder. Y la última era mi actual esposa. La última que llamé fue a mí, la última porque todas me decían, no, aquí ya no vive, que no llame aquí, que este teléfono ya no es de esa persona. Es decir, que tú venías para, Yo me fui a para Colombia, buscar candidata. Yo me fui a Colombia a buscar candidata porque Dios no me había cumplido las veces que había estado en las congregaciones cristianas evangélicas, porque yo le decía esta, y él no me había cumplido. Claro. Pero era tanta la Bueno, hay que insistencia. aclarar que ir a la iglesia a buscar esposa no es realmente un motivo por el que ir a la iglesia, pero entiendo que una persona que no Eso. conoce del Señor lo tiene como un aliciente. Exactamente, por eso esa es una parte de mi religiosidad. Y entonces, estando allí, la última de la lista era mi esposa. Y efectivamente la llamé a su madre, que hace poco ha fallecido, y ese fue el encuentro. Y ahí fue que empezó todo. Nos casamos por poder, porque yo me tuve que venir aquí a trabajar, seguir trabajando, y nos casamos por poder. Ya seguramente que los que están viendo el programa no tienen curiosidad, pero yo sí la tengo. Entonces yo voy a ser la voz de la curiosidad. Llamas por teléfono, hablas con la madre de tu actual esposa y le dices, me quiero casar con tu hija, ¿sí? No, es que llamo porque es que mi madre está muy mal. Oye, ¿y no está tu hija? Y no, pero yo le voy a decir que, ¿dónde vas a estar? No, pues voy a estar en la clínica tal. Y ella llegó allí. Y cuando llegó allí le dije, oye, me quiero casar contigo. ¿Ah, sí? Así. Al principio me dijo, no, es que tú eres, pues siempre me ha parecido un buen chico, pero es que Europa, yo no quiero volver a Europa porque he tenido un mal rollo allí. Y pues no estoy muy preparada para eso. Y yo, no, mira, es que nos vamos con tu hijo, no hay problema, vas a estar allí, vamos a formar una familia. Al final accedió. Es decir, que antes de invitarla a tomar un café ya le habías pedido matrimonio. Bueno, sí, la he invitado a tomar un café. Bueno, es que claro, Claro. me lo cuentas en plan serie de Netflix. No, ya habíamos tomado unos refrescos y fue justamente en eso. Pero, hombre, la primera pregunta, ¿tienes novio? Claro. La segunda, ¿te quieres casar conmigo? ¿Te quieres casar conmigo? Y funcionó. Y funcionó. Bueno, esa fue la respuesta. Te casaste con una mujer cristiana. Efectivamente. Tú con tu folclore religioso, un poquito de mezcla entre católico, evangélico y tal. Llegas a España en el año 2000. Sí. ¿Y qué ocurre aquí en estos últimos 25 años? Pues algo ocurrió. Algo ocurrió aquí. Una vez estábamos echando bicicleta en la Sierra de Madrid. Estaba haciendo un verano aquí en la ladera, en la parte plana, pero allí estábamos haciendo bici y se ha soltado una tempestad con truenos, con rayos. Una tormenta de verano. Una tormenta, pero yo no sabía que en la parte del monte había lluvia y aquí estaba completamente seco. Sí, suele pasar. No lo sabía. Sí. Como conozco de los efectos de las descargas atmosféricas, porque esa fue una parte de mi trabajo de grado, dije, esto aquí me llegó, aquí ya llegamos. Y después de que terminamos ese ejercicio con las bicicletas, le dije, Sandra, tenemos que congregarnos, tenemos que meternos en alguna iglesia, porque esto no puede pasar. Es decir, que te querías congregar por miedo. Por miedo. Porque sabía que donde estaba un rayo me podía matar. Entonces mi esposa consiguió tener unos contactos aquí y nos metimos en una congregación aquí en Madrid, en la que estuvimos hace como unos 9 años. Yo creo que Dios me ha mostrado muchas posibilidades y yo no las sabía utilizar, no sabía escucharle. Y ahí recibí a Cristo en el corazón, con esa congregación me bauticé y allí le conocí. Ya dejaste de ir a la iglesia por buscar esposa, sino por buscar a Cristo.
para buscar a Cristo, efectivamente. Y ahí lo conociste. Ahí lo conocí. Hace 9 años. Hace 9 años. ¿Cuál fue el texto bíblico que más te tocó el corazón en ese momento? En ese momento me tocó Hechos, no recuerdo ahora, me han matado. No, no te preocupes. Hechos de los Apóstoles. ¿Te acuerdas del contenido del texto? Lo que decía, así parafraseándolo. Parafraseándolo, yo soy tu luz, yo soy tu luz. Vale, puede ser, No lo recuerdo. Puede ser la conversión de Saulo de Tarso cuando está camino a Damasco, Sé que de que Hechos. una luz le resplandeció y que luego sus ojos fueron abiertos porque Ananías oró por él. Podemos estar hablando a lo mejor de eso. Diego, quiero preguntarte, ¿tú te encuentras, ahora que eres un cristiano redimido por Jesús, ya no estás buscando esposa, menos mal, y qué defectos o debilidades tienes tú como persona, como creyente? Bueno, ¿O no los tienes? Dios me ha ido. Sí, tengo. Ah, bueno, si Sí no lo tengo. preguntamos a Sandra y ahí Sí salimos tengo. de Diego. Sí todavía tengo problemas con la soberbia. ¿Sí? De hecho fue una de las cosas que me impactaron, porque Dios no permitió, aunque no pertenecía a ninguna congregación, aunque todavía no había recibido a Cristo en el corazón, pero Dios me guardó de matar a mi padre. ¿De verdad? Mi padre, pues con el maltrato que mantenía, era una persona que era una oveja en la iglesia. Y un lobo en casa. Y un lobo en casa. Entonces tuve la idea maravillosa de grabarle todos los improperios, todas las vulgaridades que decía mi madre y a nosotros, y empecé a grabarle. Y dije, te voy a grabar para mostrarle al cura lo que eres aquí y lo que eres allá. Mi padre era un hombraco de 2 metros, era un hombraco grande, y pues yo era tenía una talla muy fina. Y entonces yo empecé a grabar, en ese tiempo se grababa con casetes. Sí, me acuerdo, las grabadoras. Hace tantos años. Y se ha venido el hombre y yo dije, me va a matar, este hombre me va a destrozar. Pues no, fue a destruir la casetera, porque no quería que el cura supiera todo lo que hacía, quién era realmente la oveja lobo. Y nosotros teníamos, o ellos tenían, nuestros padres tenían pues un castigo cruel. Eran personas que no estaban preparadas y nos castigaban con unas varas de guayabo. Los guayabos es una planta en Colombia que tiene es una fibra muy potente, es como un rejo, como un Sí. surriago. Y eso era un castigo, pero cruel. Sí, que eso en las espaldas dejaba marca. Pero yo no lloraba. Yo era tan soberbio que yo no lloraba. Ah, sí, no vas a llorar. Y entonces nos metían de cabeza al tanque de lavaplatos, al tanque de agua que hay en las casas donde se lava la ropa a mano. Me metían y entonces ya ahí sí me tocaba llorar. O sea, tenía que llorar porque si no me ahogaba. Pues este hombre se ha venido en pos del equipo de sonido, a destruir el casete, y me dio el papayazo. Me dio la oportunidad de cogerlo por la parte de atrás, meterle los brazos por acá, por la espalda, y me lo llevé al tanque y lo metí de cabezas. Lo metí de cabeza al tanque y se dejó. Claro, eso a mí me dolió, y cada vez que yo comentaba esto con alguna persona a mí me salían las lágrimas, lo confieso, porque se habían invertido los papeles. Un maltratador era maltratado por su propio hijo. Claro. Pero era una conducta, o sea, no podía hacer yo eso con mi padre. Te estabas defendiendo. Sí, pero el hecho de que él se dejara, porque él se dejó, lo potente que era y se dejó, era porque ahí entendí el valor de la culpa. Que eso es lo que muchas veces uno dice, no, yo he pecado, he hecho esto, he mentido, he robado, he fornicado, pero la culpa, esa es una cosa que nadie tiene en cuenta a la hora de ponerla también a los pies de Cristo. El hombre se sintió allí en ese sitio, sintió la culpa, y porque él sabía lo que hacía cuando yo lo metí al tanque, él
Él sabía y se dejó que yo lo metiera al tanque. Yo lo tuve que sacar y las cosas cambiaron. Eso fue traumático. Eso fue traumático porque se invirtieron los papeles, ya las relaciones eran difíciles, ya mis hermanos, porque seguía agrediendo a mi madre, ya mis hermanos que trabajaban en la zapatería, trabajaban con cuchillos, dije, esto se va a armar un día, yo ya estaba estudiando en la capital, se va a armar un día un problema, se van a cargar a mi padre y esto va a ser peor. Entonces decidimos salir de la casa. De un día que no estaba él, sacamos todas las cositas, todos los trastos y nos mudamos y nos fuimos de la casa. Y ya de allí, pues ya empezamos, ya me llevé a mis hermanos a trabajar a Cali, a trabajar del pueblo donde estábamos, me los llevé a trabajar a Cali y ya mi padre hizo la vida suya con otra persona y nos desentendimos de él completamente. Así que esa fue una ruptura dolorosa, pero que había que hacer, necesaria porque ya estaba en juego el que mis hermanos pudieran también ya atentar contra él. Diego, quiero preguntarte, después de 64 años, ¿cuáles son las enseñanzas más importantes que puedes sacar ahora que te ha dado Jesús? Pues que una de esas, la culpa es también de tener en cuenta para ponerla a los pies de Cristo. La más potente es la oración. La oración tiene poder. Amén. La oración tiene poder, no solamente por lo que pasó ese día con ese familiar que estaba en la cárcel. No sé, ¿te lo he contado? No, no me lo has contado. Pues esa fue una oportunidad en la que yo comprendí también, sin ser de una congregación, sin estar vinculado a una congregación, que la oración tiene poder. Hace 30 años no habían comunicaciones como las hay hoy. Y ese familiar al que le tengo mucha estimación, había cometido un delito y estaba detenido en Venezuela. Y tenía un profesor de inglés y me decía, ¿por qué estás como achicopalado? ¿Estás como triste? Y digo, no, es que tengo un familiar que lo han metido preso en Venezuela y entonces el hombre me dijo, vamos a orar por tu familiar. Y empezó a orar a 1 hora por la noche. Pues una oración dirigida por Dios, porque yo no le había contado nada más, sino y protejo y que Dios proteja a este varón allí en ese sitio donde está. Y después cuando fui, me di cuenta que justamente a la hora que estaba haciendo la oración esta persona, este profesor de inglés mío, a este familiar lo iban a acuchillar allí en Venezuela, lo iban a matar. Sí. Y él había tenido un sueño de que yo estaba hablando con el pastor de la cárcel, el pastor evangélico de la cárcel, donde ese familiar había llegado sin que yo le hubiera dicho nada, sino que todo se fue dando de esa manera. Yo me quedé muy sorprendido del poder de la oración. Amén. O sea que solamente cuando una persona se propone escuchar lo que Dios dice y se propone a que eso sea verdad, que lo interiorice como una verdad, eso se cumple. El poder de la oración es grande. Amén. Pues Diego, muchas gracias porque ya el tiempo ha pasado y no me gustaría terminar esta entrevista sin mencionar un pasaje bíblico en Marcos capítulo 10 versículo 45, que creo que resume muy bien cómo el Señor ha hecho de ti una nueva identidad, como tú dices, tu nuevo carnet de identidad, ¿verdad? Tu cédula. Dice Marcos 10:45, lo vamos a ver en pantalla, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hoy hemos podido ver cómo el Señor ha transformado la vida de un hombre que iba por las iglesias buscando candidata a su matrimonio. Sin embargo, el Señor lo tenía todo preparado y lo tenía todo dispuesto para hacer su obra perfecta. Hoy
Diego no solamente va a la iglesia con su esposa, sino va a la iglesia por la motivación correcta. Y la motivación correcta es poder encontrarse y escuchar la voz del Señor. Hoy hemos podido descubrir cómo un hombre con folclore religioso, con apariencia de cristiano, no tenía un encuentro con el Señor, pero llegó el día en el que Dios tocó su corazón, y ahora su corazón es un corazón servicial que está dispuesto para entregarse por completo a la causa de Cristo. Damos gracias al Señor porque Él, junto con esa esposa que Dios le concedió, no que Él buscó, sino que Dios le concedió en su infinita misericordia, pueden ser un matrimonio consagrado y comprometido en la obra del Señor. Como tú, que tienes un matrimonio, aunque pienses que no hay solución, aunque pienses que las cosas se están poniendo difíciles, Dios tiene un plan perfecto. Dios no pierde nunca el control de ninguna situación. Nosotros podemos desesperarnos, nosotros podemos perder incluso en ocasiones hasta la esperanza, pero tengamos la certeza de que Dios que comenzó la buena obra en nosotros la acabará y hará su obra perfecta. Por lo tanto, tú también puedes ser como Diego, un hombre con un nuevo carné de identidad.